Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, que hoy va a estar centrada en un versículo muy bonito que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 33, que dice así la palabra del Señor. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ayer comenzábamos a estudiar este pasaje donde se nos muestra que trajeron a un hombre que era mudo delante del Señor. Y se nos aclara que esta mudez era producto de que este hombre estaba endemoniado. Ojo, porque esto no quiere decir ni muchísimo menos que todos los mudos están endemoniados. Pero en este caso en particular, sí. Por ejemplo, la Biblia relata en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 30, de unos mudos que también fueron llevados al Señor. Y si te das cuenta, ahí se nos dice que el Señor los sanó, no los liberó. Porque hay mudos que tienen esa condición, por temas físicos, pero hay otros que lo están por temas espirituales. La iglesia debería de pedir mucha sabiduría a Dios y discernimiento para aprender a diferenciar las cosas. Porque a veces echamos demonios donde no los hay y a veces oramos por sanidad física cuando es un problema espiritual. A mí personalmente me llama mucho la atención que este demonio a lo que atacase fuese al habla de este hombre. Lo que hizo el demonio con esta persona fue enmudecerle, callarle. Hay muchas personas que el enemigo les tiene cerradas la boca. La Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, que nosotros tenemos que estar ofreciendo siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En nuestra boca debería haber siempre una constante alabanza al Señor. Pero sin embargo, hay muchas personas que no pueden hacerlo porque el enemigo les tiene cegado el entendimiento. Como así enseña Pablo en la segunda carta que él mismo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 4, versículo 4. Personas que deberían estar adorando a Dios, sin embargo tienen la boca cerrada. Personas que tienen dones, talentos, capacidades para adorar, para bendecir, aún para cantar en la alabanza de la iglesia, pero el enemigo les tiene mudos. Una vez este hombre estuvo frente a Jesús. La Biblia nos enseña cómo inmediatamente Jesús echó fuera ese demonio. Y el que antes era mudo, ahora comenzó a hablar. Una vez más encontramos un cambio en una persona que tiene un encuentro con Jesús. Hay un antes y un después en su vida. Después de presentarse delante del Señor, es una nueva criatura. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que una vez nosotros estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y a partir de ese mismo momento todo comienza a ser nuevo. La Biblia no nos dice qué fue lo que el mudo habló, pero yo no sé por qué estoy convencido que lo primero que hizo fue alabar y glorificar al Señor. Ahora bien, ¿qué sucedió con toda la gente que estaba allí presente? La Biblia nos enseña cómo hubo diferentes reacciones. Hoy vamos a ver la primera reacción y mañana, Dios mediante, veremos la segunda. Este versículo 33 dice que la gente se maravillaba diciendo que nunca habían visto cosa semejante en Israel. Otras versiones dicen que las multitudes se quedaron asombradas, perplejas. La reacción de la gran mayoría de las personas fue glorificar a Dios, fue reconocer que nunca habían visto algo similar. Y aunque esto es bueno en gran manera, ojo porque no nos debe alegrar tanto, porque al final esto se trata simplemente de emociones. La multitud se maravillaba, pero eran muy pocos los que creían. Por eso yo siempre digo que sí, que los milagros son buenos, son necesarios, pero sin embargo los milagros no salvan. La gente no solo se alegró de la sanidad del hombre, sino que también se maravillaron del poder que Jesús tenía de echar fuera un demonio. Hazte una pregunta en el día de hoy. ¿Te alegras cuando ocurren prodigios, señales, maravillas en medio de tu entorno?
¿Glorificas a Dios cuando suceden cosas buenas en tu entorno? Por desgracia, el mundo en el que vivimos nos está haciendo cada vez ser más egoístas. De tal manera que si yo no soy el beneficiario del milagro, me trae sin cuidado lo que le suceda a los demás. Yo tengo que ser el beneficiario. La Biblia nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15, que nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan. El pueblo de Dios debe alegrarse cuando un solo miembro es bendecido. Tenemos que aprender a tener la mentalidad de cuerpo. La Biblia nos denomina a nosotros, a los creyentes, como el cuerpo de Cristo. En la iglesia no somos personas aisladas, no somos personas que no tenemos absolutamente nada en común, sino que somos tan íntimos que la Biblia nos compara con un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Cuando una parte de mi cuerpo recibe sanidad, todo el cuerpo se alegra. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día trabajando, sufrí una quemadura, aquí en la mano está la cicatriz, y todo el cuerpo sufrió. Pero con el pasar de los días ya la herida ha ido mejorando, entonces ya todo el cuerpo lo está agradeciendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si una sola persona recibe bendición, todos somos bendecidos. Si una sola persona está alegre, todos tenemos que estar alegres. Si una sola persona recibe un milagro, todos debemos glorificar a Dios. Incluso el propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, que el mundo entero conocerá que nosotros somos discípulos del Señor cuando nos amemos los unos a los otros, cuando seamos uno. Qué pena es ver a una iglesia separada, una iglesia dividida, una iglesia que en vez de que sea Cristo el que manda, el que gobierna, sea el pastor o sea la denominación. Y encontramos a creyentes que tienen prohibido ir a otra iglesia porque no, esa iglesia no es de nuestra denominación. O creyentes que no pueden asistir ni siquiera de visita a otras iglesias porque el pastor se los prohíbe. Qué triste, ¿no? Nosotros somos uno. Y hasta que no entendamos este principio, la gente no va a conocer que somos verdaderos discípulos del Señor. Qué bueno es que Mateo haya reflejado en este versículo que mucha gente se maravilló de que una sola persona pudiese recibir su milagro. Así deberíamos de ser nosotros. Si tan solo una persona en nuestra iglesia, una persona en todo nuestro entorno es bendecida, tenemos que gozarnos en el Señor y glorificar a Dios todos en una sola voz. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque de verdad eres tan bueno, Señor. Gracias porque tú haces que nosotros seamos uno, un solo cuerpo, unificados por ti, que tú eres la cabeza, mi Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos bendigas hoy martes, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ver tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a darnos el inmenso y el precioso privilegio de poder ser sus voceros, de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.